Yo soy Vero y esto es Modern Immigrant. Bienvenidos sean todos al primer episodio de Modern Immigrant en español del 2022. No lo puedo creer. Feliz año a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven. Estoy súper contenta de que podamos compartir otro año más de historias que nos inspiran, que nos motivan, que nos enseñan algo, que nos acompañan en esa soledad, en esa inmigración, en ese momento difícil, en ese momento bonito, al camino al trabajo y donde sea que estén. Estoy muy contenta porque la invitada de hoy es una invitada que entrevisté el año pasado y que estaba muy emocionada de poder compartir esta entrevista y siento que es el momento perfecto. Erika es originalmente de México y se encuentra en Australia, así que nos lleva a un viaje hasta Australia y nos va a contar cómo ha sido para ella esa inmigración de México a Melbourne, donde se encuentra ahorita. Y también vamos a hablar de un tema muy especial que yo creo que nos toca a todos los inmigrantes, que es el bilingüismo, sobre todo si son papás, si eres mamá, si eres papá, si estás criando un hijo en un país que no es el tuyo, con un idioma que no es el tuyo, este episodio es para ti. Erika es autora y escritora de libros infantiles y los hace tanto en inglés como en español. Su primer libro se llama Milly va al espacio y con sus libros Erika busca inspirar a otros niños, inspirar a la lectura, inspirar a que podamos lograr todo lo que queremos, a que podamos tener una vida llena de aventuras y cosas maravillosas. No les voy a adelantar cuántos libros tiene Erika ni cómo salió el proyecto, porque quiero que lo escuchen de ella. Es una historia maravillosa y es una historia que me deja esta enseñanza de que nunca es tarde para hacer algo completamente diferente con tu vida. Las cosas pueden salir bien y las cosas buenas, como nos dice Erika, toman tiempo. Así que vamos a ser pacientes, escuchen este episodio, llénense de inspiración y compártanlo si les gustó. Recuerden que nos pueden seguir por Instagram, @maronimigran, aquí el recordatorio, vayan a seguirnos porque van a escuchar más cositas de los invitados por ahí y también así están pendientes de cuando salen nuevos episodios. También nos pueden seguir por aquí por YouTube o por donde nos estén escuchando, suscríbanse, eso nos ayuda como no tienen idea. Gracias por estar aquí. Y nuestro website está también en la descripción de este video. Pueden chequear nuestro book club, que por ahí leemos todos juntos. También pueden chequear nuestro proyecto Immigration is Good, donde está nuestra ropita. Y pueden estar al tanto de todo lo que hacemos. Para contactar a Erika, también todos los links están en la descripción. Gracias por estar aquí. Disfruten. Y hoy está con nosotros Erika. Bienvenida a Modern Immigrant. Qué alegría tenerte aquí. Hola Vera, muchísimas gracias. Me encanta tu podcast y estoy súper contenta de estar aquí. Gracias, siempre me alegro cuando escucho que alguien quiera contar su historia y que quiera participar y que tenga algo que compartirnos porque sé que podemos aprender mucho de tu camino. Eh, Erika, ¿por qué no empezamos porque nos cuentes dónde vives y de dónde migraste? Bueno, yo vivo en Melbourne, en Australia. Llevo aquí 14 años, eh, pero originalmente soy de Guadalajara, Jalisco, en México. Y pues sí, crecí ahí como pues toda mi vida como normal, pero siempre tuve como el gusanito de irme a otro lado, ¿no? Primero me quería ir a España, luego me quería ir a Francia, luego me quería ir a otros lados diferentes y bueno, resultó que en el 2006 como que Australia empezó a como que ponerse de moda como un lugar al que tú te puedes ir a estudiar, pero también podías trabajar y no estaba tan caro como Estados Unidos, por ejemplo, ni tan restringido como de que, pues sí puedes ir a estudiar, pero no trabajar. Aquí sí, entonces Sí. era como muy atractivo. Mm. Y en ese mismo inter, pues conocí a un australiano en México. Entonces como que todo se alineó y pues me vine a estudiar acá un año, un curso en diseño de modas, que es como una carrera técnica. Ok. Siempre me había gustado como todo eso, lo del arte, moda y todo eso, pero pues cuando yo escogí carrera, la verdad es que no había muchas opciones, era como, o eres ingeniero o eres como una... Sí, como las tradicionales, ¿no? Ajá. Ajá, exacto. Y pues y en mi ciudad tanto, o sea, digo, aunque Guadalajara es una ciudad grande y ha cambiado mucho, en ese entonces pues no había. O sea, decían, vas a estudiar diseño de modas, vas a ser costurera. Sí, totalmente. Entonces ya me vine aquí a hacer un año, pero bueno, luego dejé eso porque como que ya no me,
no es como que ya no me gustara, pero siento como que no era Mm. como lo mío. Y luego conseguí la permanent residency porque mi primer año fue como con visa de estudiante, por ejemplo. ¿Y qué tan rápido lograste? Me parece súper interesante que nos hables del proceso migratorio también en Australia, porque creo que yo he escuchado lo mismo que tú escuchaste antes de mudarte, que es más fácil, hay como más opciones, y por lo que me estás contando, sí suena como que al año de estar de estudiante pudiste optar para algo Sí, más pero estable. bueno, eso fue porque tenía la partner visa, porque pues me casé con Ok, una australiana. ok, ok. Entonces, depende mucho de lo que estudies, depende mucho de tus circunstancias y de qué país vengas, el tipo de visa que puedes acceder. Por ejemplo, yo siendo mexicana, pues mi mejor camino era venirme como estudiante. Y entonces Ok. ya estando como estudiante pudimos aplicar por lo que se llama el partner visa y entonces pues tu pareja es tu sponsor, por así decirlo. Exacto, parecido a como es aquí la Green Card. Ajá, Ujú. exacto. Ok. Pero, por ejemplo, si tú eres de Chile, Chile tiene un convenio con Australia que se llama Work and Holiday Visa y, Oh, y puedes venir a trabajar un año. Y creo que Estados Unidos lo tiene y varios países lo tienes, pero pues México no lo tiene, por ejemplo. ok, eso es bueno saberlo, que la gente busque Sí, también si tiene algún exacto. convenio. Y Sí. entonces, ¿qué hiciste ya después cuando lograste ser residente? ¿Cambiaste tu carrera, por así decirlo, tu profesión de alguna forma? No, seguí trabajando en lo que trabajaba en México. Yo en México trabajaba en todo como logística, compras. Guadalajara es una ciudad que se le conoce como el Silicon Valley de México. Entonces, pues Qué está bueno. KLM, está HP, están empresas muy grandes y creo que con esa experiencia me sirvió para venir aquí. Mi primer año cuando estuve de estudiante, súper difícil encontrar algo en una oficina. Eh, Era como o eres cleaner o eres mesero o eres bartender. Entonces, pero creo que me sirvió en ese momento. Yo fui bartender Ok. y me sirvió mucho para conocer gente, para aprender el acento, el slang, porque yo juraba que yo sabía inglés y yo no entendía nada. No, 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 eso te iba a decir. Yo tuve una oportunidad en Australia y yo no sabía inglés cuando fui a Australia de visita. No, o sea, sabía muy poquito y cuando llegué allá yo dije, no, o sea, esto es que no entiendo nada. Lo que yo veía en la Sí, televisión en Venezuela, que veíamos programas americanos, no era para nada el mismo sonido. exacto, es muy diferente, o incluso Sí. palabras, o sea, en el bar me acuerdo que alguien me decía, Can I have some lemonade? Y yo, a ver, en ese momento un limón costaba $2. Y yo, o sea, para mí la limonada es agua con limón y azúcar. Claro. Y yo, y yo, oye, le digo a mi colega, ¿cuánto le vamos a cobrar? Y me dice, no, 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 es Sprite. Y ya pone la maquinita y ya, $2. Y yo, ok. Ok. Bueno, Claro, yo pensé que era una limonada. Tal cual. exacto. Wow. Entonces, cosas así como slang o palabras que son diferentes que tú como no entiendes. O por ejemplo, había unos viejitos que venían al bar y tomaban así como su cerveza, ponle a las 4 de la tarde, y se me decían, oh, hey, doll. Y yo, doll, me está llamando muñeca. Y yo dije, mujer viejo, Qué qué baboso. horror. Pero es como la abreviación de darling, como doll, y no Ok. es feo. O sea, ¿me explico? Wow, pero tantas cosas culturales que yo digo, ¿quién nos explica eso? O sea, no hay un manual, porque yo creo que se aprende en la práctica, como tú, porque yo creo que ni casándose con una persona del país, con un nativo, no hay manera en que eso se explique a menos que te pase, ¿no? Sí, exacto, hasta que lo estás viviendo. Digo, sí, o Exacto. sea, en ese momento, pues sí, mi esposo me explicaba muchísimo de pues, qué significaban las cosas y yo, ay, mira, me pasó esto y me dijo este viejo, no, es como darling, o sea, no, no es nada malo. Ah, ok, y yo acá sacando pleito. Y que, ¿cómo describirías? Sé que has estado allá por 14 años, me imagino que has pasado por muchísimas etapas. ¿Cómo describirías o resumirías tu estadía en Australia? ¿Cómo ha sido para ti vivir en Australia y adaptarte a ese país? Yo creo que para mí es como una reinvención total. O sea, el primer año fue como muy difícil, pero creo que estando aquí, teniendo la experiencia de estar yo, a lo mejor, obviamente extraño mi familia, obviamente extraño México y todo, pero el estar como uno solo
te puedes dar cuenta lo que tú quieres hacer y lo que te gusta, lo que te llena. Y Melbourne, digo, no todas las ciudades en Australia son así, pero Melbourne es una ciudad súper cultural, súper abierta. Siento que hay un espacio para todo el mundo. O sea, si te gusta el arte de, no sé, de condonas, no sé, yo lo que creo que lo puedes hacer. Y hay Claro. gente que te va a decir, oye, qué padre, felicidades que lo estás haciendo. Hay gente que te va a decir, ahí está loca, pero siento que es una ciudad así muy, muy abierta en ese aspecto. Entonces, por ese lado me ha gustado mucho vivir aquí. Y sí, conocer a los amigos, a tratar de conocer más mexicanos, más latinoamericanos. Por otro lado, ves a tu país también con ojos un poquito diferentes. ¿Por Valoras muchas qué? cosas. Yo creo que valoras muchas cosas que ves en tu país que dices, wow, pues ay, aquí no hacen eso, o son más fríos, Mm, eh, o son, pero, por ejemplo, yo viniendo de Guadalajara, que es una ciudad pues como muy católica, muy, un poquito más conservadora, también dices, wow, aquí la gente es mucho más libre y puede ser quien es sin preocuparse del que dirán o cosas así. eso, como un poquito más liberal de alguna forma es ser eso, como tú dices, de ser quien eres sin tanto, yo siento que en países de Latinoamérica, en los países que venimos nosotras, se juzga mucho, ¿no? O sea, Sí, y yo he estado ahí también en esa posición de, bueno, ver qué hizo la otra persona, que como meterse un poco en ese chisme eh, y luego darse cuenta que hay otra forma de vivir y de ver las cosas es mind blowing, ¿no? sí, sí, exacto. Entonces eso me Sí, ha gustado mucho. Eh, ya después de estar en el bar y de tener la visa, ya empecé a trabajar como en oficinas otra vez. ok. Y también ese fue como otro choque cultural porque en México siento que se espera mucho que llegues temprano y te vayas tarde. Y, y que sea como muy Que, sacrificial la cosa, te sacrificas mucho por la compañía y te pones la camiseta. que vivas por el trabajo, vives por el trabajo. Vives por el Ajá. trabajo, exacto. Y aquí también, o sea, sí se espera que trabajes mucho, pero es mucho más relajado Mm, y siento que es mucho más, como empleado, uno tiene un poquito más de voz de mm, cómo se dicen las cosas. sí. Mm. Y de disfrute, ¿no? O sea, también Sí, de entender que el disfrutar y el tomarse breaks y vacaciones es parte de la cultura, y que yo creo que es bonito aprender eso y darse la oportunidad de ser un poco más flexible, ¿no? claro, exactamente. Digo, espero que hayan cambiado también las cosas porque te digo, pues no he trabajado en México desde hace 15 años. Claro, No sé cómo claro. esté ahorita, pero sí es una diferencia que noté cuando tuve mi primer trabajo en la oficina. Yo, wow, o sea, ya son así, ya se está yendo todo el mundo. Nadie se está esperando aquí a que se vaya el jefe o Mm. pensando que no trabajaste. No, sí, sí trabajaron y nadie está como tan estresado. O sea, Y la competencia, quizás, no hay tanta esa competencia que yo veo mucho eso aquí en Estados Unidos. sí, Incluso lo veo más que lo veía en Venezuela. En Venezuela también uno era muy de trabajar hasta tarde, pero también se disfrutaba y uno iba a happy hours y a comer. Aquí yo siento que los trabajos que también he tenido en oficinas como, wow, es la gente tratando de mostrarle al jefe o a tu manager o al de al lado, mira, yo estoy haciendo más. Todo el tiempo es sí, esa competencia y termina siendo agotador, termina es, siendo muy sí. fuerte. Es completamente agotador y siento, digo, obviamente hay gente así como en Mm, todos lados, claro. pero me di cuenta como que no tiene por qué ser así, o sea, puedo también disfrutar, darme 100% mientras estoy estas 8 horas y luego ya me puedo ir a hacer lo que yo quiera. Creo que en Australia se le da mucha importancia al tiempo libre, a tu tiempo Sí. de irte a nadar, de hacer ejercicio, de hacer deporte, todo eso, se le da mucha importancia y eso me gusta muchísimo. Y eso me encanta que estés hablando de eso, Erika, porque yo siento que eso es algo como muy bonito que nos da la inmigración, de alguna forma. Es la apertura, nos da cosas buenas y malas, obviamente, y muchas veces aprendemos cosas de la cultura que decimos, ok, esto no lo voy a, a Claro. copiar, esto no me lo voy a agarrar. Pero también es esa parte, ¿no? Esa parte de decir, bueno, hay algo de esta cultura que fue un choque cultural, pero que estoy aprendiendo que eso es algo bueno y que puedo incorporar en mi vida y que puedo inclusive incorporar en mi cultura también, en la forma en la que
involucro con otras personas. Entonces, Claro. agradezco que cuentes eso. ¿Qué pasó después? Quiero hablar específicamente de tus libros, porque me sorprendí demasiado cuando me dijiste que tenías 5 libros. Sí, Increíble, felicitaciones. gracias. Pero cuéntanos cómo fue esa transición. Sé que te especializas en el tema bilingüe, lo cual me parece que es súper interesante en este espacio. ¿Nos puedes contar? Sí, pues en el 2013 tuve mi primera hija. Y aquí en Australia te dan, por ley, el gobierno te tiene que, o sea, por ley, tu trabajo te lo tienen que guardar por 12 meses. O sea, tú puedes tomar un parental leave hasta 12 meses. Entonces, unas empresas pagan cierta cantidad, unas empresas no pagan nada, pero no te pueden correr básicamente y no tienes que regresar a las 6 semanas o a las Ok. 12 semanas como en otros países. Ujú. Y el gobierno te paga una ayuda por, creo que es 18 semanas, no sé si ya haya cambiado, pero en ese entonces era eso, como al salario mínimo. Entonces, pues te hace un paro enorme Buenísimo. cuando estás, pues ahora sí que acostumbrándote a tener tu bebé y todo eso. Y bueno, en ese entonces, cuando mi hija tenía 6 meses, fui a México, pues para que mi familia la conociera y todo, y pues fuimos Claro. ella y yo solas. Y, y ya por fin se pudo dormir y entonces escribí un cuento. Aquí también te inculcan mucho que lean los niños, o sea, que le leas a tu bebé desde chiquitos. ¿Por qué? Porque cuando entran a la escuela ya están acostumbrados a lo que es un libro. Sí, no van a leer, no te van a leer toda la disertación, pero van a saber cambiar las páginas, van a saber las partes del libro, cómo usarlo, poner atención, todo ese tipo de cosas. Aquí creo que les es muy importante que los niños lean. Entonces las enfermeras desde chiquitas te dicen, léale, cántele, háblele, todo eso. Y Qué más si hablas otro interesante. idioma, en el otro idioma también. Perfecto. Claro. Entonces, obviamente, pues no había muchos libros en español y yo lo que hacía es que sacaba el libro de la biblioteca y o sea, lo traducía como en mi mente. Entonces, hay libros muy fáciles que es como, no sé, el perro está ladrando y pues es fácil, es una oración o nada más apuntas a las imágenes. Pero Exacto. cuando un libro es o rima o no has dormido 3 noches porque pues tienes un bebé, Exacto. no te da el poder mental. No, y que el Entonces, traducir también a veces es difícil, o sea, de palabra a palabra, como que a veces no hay esa traducción exacta, ¿no? Entonces exacto, tienes exacto, que rebuscarte un poquito. exacto. Entonces, regresando a mi historia del avión, por fin se durmió mi hija y yo no podía ver la tele porque pues estaba el bacinet, entonces lo único que tenía era un cuaderno y un lápiz. Dije, ay, le voy a escribir un cuento en español porque pues nunca encuentro el cuento en español y yo pensaba No, ilustrarlo, dibujarlo, así engargolarlo en la papelería, o sea, no pensaba que fuera a ser un libro que iba a publicar. Entonces escribí un libro sobre una niña pues que va al espacio, ¿no? Bueno, no voy a contar el final, pero es un libro sobre una niña que va al espacio y pues conoce al conejo de la luna, conoce a unos marcianos, tiene su amiguito el yo quiero mapache. ese libro ya mismo. Ya vamos a hablar de eso. A ver, Una hoja de... muéstralo, qué hermoso. Se llama Millie va al espacio, Millie goes to space. De hecho, bueno, lo ¿Y tengo. tú hiciste todos los dibujos, Erika? Sí, yo hice todos los dibujos. Qué dibujos más hermosos. ¿Y tu hija Gracias. Emily? ¿Alguno de tus No, hijos? no se llama Millie, se llama Sofía y al principio le había puesto Sofía va al espacio. Ok, Pero cuando decidí publicarlo dije, ay, pues no sé si sea como muy seguro que todo el mundo sepa cómo se llama. sí, sí. Entonces dije, pues voy a cambiarle el nombre nada más, porque aparte si tengo otro hijo y Ok, otro hijo y es niña, pues ni modo que uno sí tenga un libro y otro no, porque... muy bueno. No, me gusta Exacto. mucho ese análisis. Sí, entonces, sí, hice este libro Wow. y como te dije, primero iba a ser solo para ella, pero cuando regresé, pues tenía una tablet y luego dibujé así en Paint y después dije, ay, yo creo que de mis días de diseño de modas tenía Adobe Illustrator, que era un programa pues para hacer como en vectores, para realmente ilustrarlo como mucho mejor. Y lo encontré, lo tenía la licencia, la computadora súper vieja y todo, pero lo pude hacer y yo, no, ¿sabes qué? Sí se ve bien como, o sea, yo lo comparaba con los libros de la biblioteca y yo dije, pues sí, Sí, se ve sí, bien. se ve igual. Y entonces ahí me puse a investigar y pues ya lo publiqué en Amazon.
Wow, ¿y hiciste la publicación tú o con alguien, con alguna empresa? La hice yo directamente. Entonces en ese entonces Buenísimo. me empecé a investigar sobre pues cómo autopublicas tu libro, qué tienes que hacer. Todo eso estaba como recién empezando. Bueno, ya tenía tiempo, pero nunca, yo ni siquiera sabía que eso existía. Yo, Y, sí, yo hasta hace poco no sabía que era, no voy a decir que es fácil, pero que es posible, o sea, que el autor tiene esa potestad, digamos, de claro, hacerlo. exacto. Y sí Ujú. había pensado en mandarlo a editoriales, pero primero lo hice en español, luego le conté a una amiga que hizo un libro y me preguntó, ¿es bilingüe? Y entonces ahí como que se me prendió un foco que me hizo cambiar como mucho el enfoque. Claro. Y pues no, no existen editoriales, hay muy pocas en el mundo que publiquen libros bilingües. Mm. Y en cuanto al personaje, siento que si decía que era mexicano, las editoriales a lo mejor iban a esperar algo que fuera como mucho más étnico, no como en el espacio, ¿no? Mm. Y aquí en Australia, pues no habemos tantos hispanos, o sea, sí hay muchas otras culturas, pero entonces no siento que iba a tener un lugar para el mercado aquí Claro. en Australia. Y aparte mandas se llama un query letter, tú mandas tu query letter, mandas tu manuscrito, a veces las editoriales, ellas escogen el ilustrador y pues yo lo quería Ujú. ilustrar. Claro. Eh, entonces eso baja tus posibilidades y aparte te contestan, si te contestan, Sí. en 6 meses. Y yo, pues yo me tardo menos de 6 meses en yo publicarlo, entonces, Claro, y que tenga pues, tu firma, tu personalidad, tu arte y que sea tuyo, ¿no? También ese aspecto como de saber que es algo que tú creaste y que más nadie exacto, lo estuvo ahí cambiando o modificando para que venda más o para que... Sí, creo que sí, lo que hiciste suena maravilloso. Y ese fue el sí, primero entonces. sí, y ese fue el primero. Entonces, ya que hice ese, dije, ay, sabes que me gustó mucho este proceso. Yo no me acordaba, pero yo chiquita, yo veía muchísima tele, veía muchísimas caricaturas. Y viendo la tele me ponía a dibujar como monitos. Entonces, siento que fue ponerme en ese espacio otra vez de, híjole, estoy dibujando, estoy inventándome una historia, pero esta vez ya sí sé cómo hacerlo. Porque antes yo decía la historia al aire y nunca la escribía, o sea, nunca me había visto a mí como alguien que fuera a ser escritora. Increíble. Sí, Qué increíble cómo surgió esa creatividad y ese talento de forma tan natural, como lo cuentas, ¿no? O sea, fue algo que se dio así, no era algo que estabas como buscando necesariamente. A veces uno forza un poco las cosas, ¿no? Suena muy natural. sí, sí, exacto, así fue. Y siento, por ejemplo, antes que estudié de diseño de moda, se sentía como Ujú. forzado, se veía muy glamoroso, pero a lo mejor no era algo como que venía de mi ser o de mi corazón, no sé cómo explicarlo. Claro, la Y pasión, ¿no? sí, 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 ahora sí que dibujar bonitos, inventarles historias es algo que me viene naturalmente, entonces, Claro. Y yo creo sí. que esas cosas al final conectan con la gente de una forma diferente, ¿sabes? Cuando es algo que de verdad tú creaste con esa, como tú dices, con ese sentimiento, con ese corazón. Me encantaría escuchar qué piensas, qué relevancia se le da al ser bilingüe en Australia o qué beneficios también tú ves del ser bilingüe, porque en tu caso pues has manejado los dos idiomas mientras has vivido allá. Claro. Eh, Cuando tienes un niño, sobre todo los que somos de inmigrantes, Sí. queremos mantener nuestro lenguaje y queremos mantener nuestras costumbres y pues nuestra cultura. Entonces, los libros son una herramienta súper importante para precisamente mantener ese lenguaje, que vaya más allá del día al día de, bueno, vamos a comer o mesa, silla. eh, Mm, ujú. Porque los libros tienen vocabulario que tú no vas a hablar normalmente, ¿no? Y el ser bilingüe, por ejemplo, en mi caso, su papá les habla en inglés. Ujú. Y aunque él habla español perfecto, decidimos por una estrategia que se llama OPL, One Parent, One Language. Y entonces yo les hablo español, él les habla en inglés, y entonces un libro así, pues Mm. él lo puede leer en inglés y yo en español. Claro. Entonces puedes ver la misma historia como de diferentes idiomas. O por Mm. ejemplo, mi suegra no habla español, entonces ella puede leer este libro en inglés. Claro, claro. Es el Sí. mismo, no tienes que comprar dos de todo, o tres, No o tienes que cuatro, comprar o... cosas todo, Ajá, exactamente, exactamente. exacto.
¿Y cómo ha sido? Me interesa demasiado todo el tema del bilingüismo en la casa y con padres que hablan diferentes idiomas. ¿Sientes que te ha costado mantener esa regla de hablar solo en español? Porque ¿en qué idioma te comunicas con tu esposo? Y si están hablando ustedes dos, ¿cómo le hablan a tus hijos? Me intriga. Sí, él y yo hablamos en español, Ok, porque nos conocimos en español, nos conocimos en México y yo claro. pensé que él era mexicano, le va a las Chivas, o sea, todo, todo en español. Pero, pero a las niñas, te digo, él les habla en inglés y yo les hablo en español. Mm, Creo que hubo una gran diferencia cuando entraron a la guardería y que yo regresé a trabajar de tiempo completo, mm. porque pues en la guardería todo era en inglés. Por ejemplo, la chiquita ahora va a una guardería y hay solo una educadora que habla, que es chilena y le habla en español. Qué Entonces, fuerte. Claro. sí, pero pues es una para todos los, no sé, 100, 200 niños, no sé cuántos niños hay. Y no Wow, ok. está en su salón, entonces no es que tenga ese exposure todo el tiempo. Claro. Y con homeschooling, por ejemplo, siento que me costó mucho porque ¿cómo le voy a explicar matemáticas en español como yo lo aprendí si están explicando en inglés? Y que se aprende de manera diferente, por lo Se menos aprende de aquí. manera diferente. Ajá, exacto. Sí. No, yo creo Seis. que yo ya le dije a mi hija, mira, pues tú vas a tener que aprender matemáticas tú sola porque Es que yo a uno creo se que... le cruzan los cables, o sea, ya demasiado, Exacto, sí. demasiado. Claro. O les enseñan writing y pues no le puedo decirlo, o sea, no lo puedo traducir al español porque es Exacto. gramaticalmente diferente. Entonces, eso sí me ha costado. A veces sí me dice, o sea, la chiquita me dice, talk to me how I talk. O sea, como en inglés. Claro. Que no, yo no hablo en español porque estoy muy cansada, pero hay veces que sí necesito como dicen, getting a point across. Sí. Sí, se los digo en inglés. Ah, eso es interesante, claro, o sea, además necesitas que hagan algo rápido, inmediato, como que quiero que Sí, entiendan. o quiero que lo entiendas así, pero 100% que no se pierda en la Sí. interpretación, pero casi siempre les hablo en español y me contestan en inglés. Hay veces que sí, o sea, si quieren algo, por ejemplo, no sé, me das un helado Ujú. y yo a ver en español. Ok. Entonces ya sí me lo dicen porque pues quieren algo, ¿no? Exacto, son inteligentes. Sí, entonces, Ok. pero mira, yo siento que me estresaba muchísimo, más siendo autora de libros infantiles, como que siento que todo el mundo espera que mis hijas hablen español perfecto y viviendo en México a veces veíamos gente que venía de Estados Unidos y no habla español y se le Mm. criticaba, volviendo a lo mismo, de que a veces juzgamos mucho, pero no te das cuenta que a lo mejor, pues si un niño está expuesto 8 o 10 horas a un idioma y en la casa solo un par de horas al otro idioma, no está balanceado. Es tan importante lo que estás diciendo, porque criticamos eso también como inmigrantes. Criticamos Sí, cuando a alguien se le empieza a olvidar su idioma, o yo por lo menos a veces hablo demasiado en Spanglish, y hay gente que eso no se lo permite o lo ve como algo malo. Y es de nuevo, es poner la presión en una persona que está haciendo todo el esfuerzo de adaptarse a una cultura, a una sociedad, que ya no lo practica porque mucha gente, bueno, ya no tiene familiares alrededor, ya no tiene... y creo que sí tenemos que ser un poquito como más conscientes de la importancia de ser bilingüe, pero también la importancia de entender que va a ser un proceso difícil en algunos momentos, que no es algo que se da así como hablo dos idiomas perfectamente y ya, ¿no? claro, y va a ser largo. O sea, si tú, Exacto. cuando eres chiquita, tú no sabías hablar todo a los 8 años, a los 5 años. Exacto. Entonces esperamos que a los 5 años ya sepan hablar todo y aparte en dos Exacto. idiomas, pues, Sí, ¿no? estamos poniendo demasiada presión y gracias por hablar de eso como autora de cuentos bilingües. Creo que le estás dando muchos recursos y un mensaje muy importante a las mamás inmigrantes que nos escuchan, porque es un tema que se ha repetido en muchos de mis episodios. Yo siento Sí, que es una preocupación de muchos padres y siento que todos en algún punto se han sentido mal, se han sentido como, sí. ay, mis hijos me responden en inglés o mis hijos no entienden, o yo entrevisté a una mamá que me decía, su hija está ahorita en esa etapa adolescente y que cuando están llegando al colegio, cuando están con amiguitos, ella le dice, mamá, no hables en español, o mamá, me avergüenza, y claro, y ella no cambia su forma de ser, pues ella le dice, yo te voy a hablar en español, pero es como entender que eso es un proceso también, o sea, ser adolescente, primera generación de inmigrante, digamos, se añaden muchas cosas, ¿no?
Claro, exactamente. Y mira, mi esposo aprendió a hablar español a los 21 años y lo habla perfecto. Y Gracias. entonces, que no piensen que solo porque ahorita no están funcionando las cosas, porque a mí me pasa mucho, o sea, a mí me tarda 2 años en escribir un libro. A veces digo, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, por qué me estoy poniendo en esto si podría estar yéndome a, no sé, bueno, con COVID no tanto, pero con mis amigas o Claro. puedo ir a nadar, a correr, pero las cosas tardan, las cosas buenas tardan. Entonces, que tengamos paciencia, que seamos amables con nosotros mismos como mamás, o sea, tenemos que preocuparnos porque sobrevive el chamaco, tenemos que preocuparnos que coma bien, que vaya a la escuela, que tenga amiguitos, que aprenda Sí. toda la regulación emocional y aparte del idioma. Entonces, o sea, Sí, sí, vamos a tomárnoslos con calma. Gracias por sí, decirnos eso, porque creo que, como te digo, ayuda no solo a los padres, pero ayuda también al inmigrante que está ahorita luchando con aprender un idioma y con que yo muchas veces lo digo en este espacio. Yo estoy yendo a la universidad, tengo años viviendo aquí y todavía batallo con el inglés. Y tengo gente que me dice, wow, qué bien, qué bueno tu inglés o que no tienes acento. Y es mentira, o sea, sufro, me equivoco, y como tú dices, lo bueno tarda y es un proceso en el que es un estamos proceso. siempre aprendiendo, ¿no? Y Claro. cuando mejoro en el inglés, a veces empeoro en el español y así voy. Sí, y eso que te dicen de los acentos, a mí últimamente Ujú. he puesto a reflexionar mucho de eso. Es que todos tenemos un acento, entonces, ¿qué importa? Totalmente, Como dijimos al principio, el acento australiano es muy diferente al acento americano, sí, incluso en el mismo Estados Unidos, el inglés se habla muy diferente. totalmente. En Australia, un australiano en Queensland va a hablar muy diferente a un australiano aquí en Melbourne. Mm. Un mexicano en Sinaloa va a hablar muy diferente a un mexicano en Yucatán. O sea, entonces todos tenemos acento, pues Y ese, a mí me choca esa celebración de que no tengas, además, sí, porque primero, como tú dices, sí lo tenemos, todos lo tenemos. Me da risa que eso sea como un, muy bien, buen trabajo, no tienes acento, es como, exacto. no tiene nada de malo tenerlo tampoco, ¿no? Sí, exacto. Como dejemos de Claro, decirle eso a la gente, porque sí, sí. Claro que hay que tratar de pronunciar, pues, que se entiende, pero exacto. Pero el acento lo tenemos y hay que estar también orgullosos de que si se nota que somos de otro lugar, pues también eso es parte de quién somos, ¿no? claro. Gracias por comentar todas esas cosas tan importantes y tengo dos como preguntas finales que me gustaría hacer. Y una es, creo que nos has hablado mucho de tu proceso migratorio, de lo que te ha ayudado como mamá, como siendo bilingüe, pero siempre me gusta darle el espacio a los inmigrantes que vienen, que nos dejen como un mensaje o que quieras compartir un mensaje de algo que te ha ayudado a ti en tu inmigración y que crees que le puedes ayudar a otros que nos escuchan. Am, Creo que eso, las cosas buenas tardan. Mm. En Australia, por ejemplo, a mí me decían mucho, no, es que a fulanito estaba en el avión y le decían que se quedara a trabajar y que hay trabajos así, miles, o sea, yo juraba que iba a llegar y que iba a ganar así 100 mil Trabaja, dólares al trabaja. año y iba a comprar una casa enorme, o sea, y llegas y no es cierto, no es tan fácil conseguir trabajo, aunque tuve muy buenas calificaciones, Sí. aunque tengo un título universitario, aunque hablo buen inglés, entonces o sea, como saber que lo que estás viviendo ahorita, que va a ser difícil, Mm. no es para siempre, no va Sí. a durar todo el tiempo, va a pasar, y pues ver a tu meta y o sea, ver al siguiente paso, cuál es el siguiente paso, Mm. no tienes que tener toda tu vida resuelta, pero Totalmente. cuál es el siguiente paso. No, nos desesperamos mucho en el proceso Sí. de emigrar. Y Erika, para finalizar, no sé por qué siempre cuando te voy a decir Erika pienso en Mili, o sea, te voy a llamar Ah, como Mili porque es lo que leo en tu sí, Instagram. sí, sí. De hecho, yo te iba a mandar un email, capaz lo hice, que era, hola Mili. Sí, a veces me escriben, hi, Ay, Millie. Milly, eres Milly en tu otra vida. Pero Erika, quisiera que nos compartieras nombre de tu Instagram o página web si tienes y dónde podemos conseguir los libros, si los podemos conseguir en Estados Unidos, los que nos oyen. Sí, sí, sí. En Estados Unidos están en Amazon. Pueden buscar Erika Deary, Ok, Erika.
y DWRY. Y mis libros se llaman Milly va al espacio, Milly va al océano, Milly y los colores perdidos. Ese libro me encantó porque va a muchos países, Milly en un globo aerostático. O sea, Milly es una modern immigrant. Vamos a tener que tener a Milly. Sí, totalmente, sí es cierto. Es una inmigrante que me inspira, además. Exacto. Y acabo de empezar un podcast que se llama Bilingual Book Club. Buenísimo. Y el Instagram de ese, bueno, entonces el Instagram de Milly es millybooks_, ok, o _, y el del podcast es bilingualbook.club, y entrevista a autores como yo que escriben libros bilingües, ahorita en inglés y en español, pero quién sabe, tal vez veamos otros idiomas en el futuro. Buenísimo, y gracias por decirnos que tienes una cuenta aparte para el podcast, ¿cierto? Sí. Lo voy a agregar, yo siempre en el inicio lo agrego, pero voy a poner los links en la descripción de este episodio para que la gente lo oiga. La gente que escucha este podcast normalmente les gusta escuchar podcast, entonces siempre chequean los otros. Me encanta traer podcasters además a los episodios porque creo que nos podemos conectar de una forma también diferente de querer entrevistar personas y querer compartir nuestra pasión por este medio. Así que te deseo mucho éxito con tus libros y con tu podcast. Lo voy a chequear y además para que la gente también lo escuche. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. De verdad que ha sido un placer hablar contigo y nada, vamos a seguir en contacto seguro. Perfecto. Gracias.